Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias amigos por acompañarnos, sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Durante todo este trimestre tenemos un tema de mucho interés: hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. En lo que hemos estudiado durante toda esta semana, hemos puntualizado que la misión de nosotros como miembro de la iglesia, como iglesia, es dar a conocer estas buenas nuevas de salvación a todos aquellos que no conocen de Jesucristo, y estamos comprometidos con la misión. La misión de la iglesia es, repetimos, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y alumbrar con esas grandes verdades que Dios ha depositado en nuestras manos. Testificar con el poder del Espíritu Santo es la lección que estaremos abordando en esta semana, la lección número 5, el versículo que estaremos utilizando para memorizar y que nos va a servir de fundamento se registra en Hechos 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gracias a los amigos que nos acompañan en esta hora en la República Dominicana, en las diferentes frecuencias de esta Radio Amanecer, y aquellos que se unen con nosotros a través de la internet en www.radioamanecer.org. Muchas bendiciones. Nuestro saludo cordial afectuoso, como siempre, al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchísimas gracias, pastor. Dios te bendiga grandemente, como siempre. Un alto privilegio, honor poder compartir con usted y con los amigos de Radio Amanecer. Hoy estaremos dando apertura a una nueva lección titulada Testificar con el poder del Espíritu. Te invito para que al inicio de esta lección hablemos con el Señor. Dios y Padre, agradecido una vez más estamos de poder estudiar tu palabra. Acompáñanos a través de este estudio, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nuestra fe sea fortalecida al estudiar tu palabra. Acompaña y dirige a cada hermano que está en sintonía con esta radio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestra parte introductoria, testificar con el poder del Espíritu. Básicamente algunas personas hablan del libro de los Hechos de los Apóstoles y algunos dicen que el nombre original que debió dársele a este libro es Hechos del Espíritu Santo. Pero definitivamente que este libro escrito por Lucas nos habla precisamente de esa gran labor que hizo el Espíritu Santo a favor de esa comunidad religiosa de la primera iglesia. Y todos los hechos que se observan, esos grandes milagros y cómo la iglesia se dirigía en ese entonces, definitivamente que el protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. Cuando Jesús ordenó a los primeros creyentes, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, de acuerdo a lo que nos dice Marcos, capítulo 16, verso 15, debió haber parecido una misión imposible. ¿Cómo podrían lograr un desafío tan grande? Pensar en el número de los discípulos que existía cuando Jesús dio ese mandato era sumamente pequeño. Ni pensar que se podría hacer una labor como la que se reflejó luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una cosa muy importante que nosotros deberíamos puntualizar con relación a esto es que los recursos que poseían los discípulos en ese entonces también eran sumamente limitados. Y de ahí la idea de que los discípulos a lo mejor se preguntaron, bueno, ¿y cómo será posible esto? Lo cierto es que era un grupito de creyentes comunes, sin educación, muy reducido, pero tenían un Dios extraordinario que los llenaría de poder para su misión extraordinaria,
Y en eso básicamente estaremos deteniéndonos en esta semana para ver cómo se realizó esta obra extraordinaria. Así es, pastor, y esto lo entendemos mejor cuando repasamos la declaración de Jesús al decirle a sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando Jesús antes de ascender al cielo les dice a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El derramamiento del Espíritu Santo le iba a permitir a los discípulos compartir el mensaje de la cruz con un poder capaz de cambiar la vida y cambiar al mundo. El libro de Hechos también declara en el capítulo 17, versículo 6, que estos primeros creyentes, ¿cuáles? Aquellos que recibieron el poder del Espíritu Santo, estos primeros creyentes trastornaron al mundo entero con la predicación del Evangelio, Pastor Scroggins. El apóstol Pablo también agregó en Colosenses capítulo 1, verso 23, que el Evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y en la lección que vamos a estar estudiando toda la semana, nos vamos a enfocar especialmente en el papel, en el rol del Espíritu Santo al llenar de poder nuestro testimonio por Cristo. Por eso decíamos, Pastor Lizardo y amigos, que muy bien podría dársele el nombre a este libro de Hechos de los Apóstoles como los Hechos del Espíritu Santo. Importante destacar que el Espíritu Santo es una persona. Así como el Padre nos guía, el Espíritu Santo nos guía. Así como Cristo fue nuestro consolador, también el Espíritu Santo es el consolador. De manera que bien podemos ver detrás de esas obras maravillosas que realizó la primera iglesia al Espíritu Santo, esa persona maravillosa motivando a una acción conjunta de todos los miembros de la iglesia para trabajar a favor de los demás. Y es que la misión es la obra de Dios, en primer lugar. Importante saber que nosotros podemos convertirnos en miembros que cooperan con el Señor para testificar a las personas perdidas, al unirnos con esa personalidad maravillosa del Espíritu Santo y ser fortalecidos por Él. Usted notará que siempre que vamos a estudiar la Biblia, hacemos mención del Espíritu Santo. No se aventure sin antes asegurarse de la participación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos fortalece. Sin el poder y la guía del Espíritu Santo, esos esfuerzos de testificación que nosotros hacemos serían en vano. Y es posible que podamos convencer a alguien de ciertas verdades bíblicas, pero sin la profunda obra del Espíritu Santo en su vida, se producirán pocos cambios. Recuerden ustedes lo que estudiábamos en una ocasión cuando el apóstol Pablo estaba predicando al rey Agripa. Llegó a decir tantas cosas impresionantes, eso por supuesto motivado por el poder del Espíritu Santo, que el rey Agripa en un momento determinado dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Señores, es que esa obra maravillosa del Espíritu Santo es el que produce el cambio, la transformación de los individuos. Pueden cambiar sus creencias sin el poder del Espíritu Santo, pero no se puede cambiar el corazón. Puede haber una conformidad externa con la verdad, y eso se ve con mucha frecuencia, pero cuando el Espíritu Santo no está presente, no habrá una transformación que cambie la vida a la semejanza de Cristo, que solo el Espíritu Santo puede traer. De ahí la importancia que veremos en esta semana de esa labor maravillosa que realiza el Espíritu Santo a favor de los creyentes. Totalmente de acuerdo con lo que usted dice, Pastor Scroggins. En la lección de esta semana estaremos estudiando el papel del Espíritu Santo en la testificación y el poder que éste tiene para cambiar nuestras vidas. A través del estudio de esta semana, estaremos analizando especialmente algunos ejemplos bíblicos registrados en el libro de Hechos que revelan la notable obra del Espíritu Santo en la vida de los no creyentes. Miraremos incrédulos que provenían de diversos orígenes culturales
estaremos mirando también y analizando, estudiando las experiencias de vida que ellos tenían, totalmente diferentes. Algunos de ellos eran educados, otros sin educación, algunos eran ricos, otros eran pobres, algunos eran judíos, otros eran gentiles, venían de diferentes continentes y veían la vida de manera diferente. Sin embargo, a pesar de todas esas diferencias, todos fueron impactados por el poder del Espíritu Santo. Y miraremos que el Espíritu Santo no hace acepción de personas. El Espíritu Santo puede transformar a cualquier persona, a cualquier individuo que esté abierto a la santa influencia del Espíritu Santo. El propósito principal de la lección que estaremos estudiando esta semana es revelar que a medida que cooperamos con el Espíritu Santo, veremos el poder milagroso de su gracia, pastor. Es de sumo interés destacar que, aunque estemos mirando básicamente muchos de los capítulos que conforman el libro de los Hechos de los Apóstoles, recordar que los capítulos principales sobre el Espíritu Santo, ahí en el Nuevo Testamento, se hallan en el discurso de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra registrado en el Evangelio San Juan, los capítulos 14, 15 y 16. Recuerden que el Espíritu Santo es nuestro ayudante, es aquel que viene junto a nosotros, fortalece nuestro testimonio. El Espíritu Santo es quien guía nuestras palabras y potencia nuestro servicio para Cristo. Por eso nosotros estamos enfatizando constantemente la obra de esa persona maravillosa que es el Espíritu Santo. Por eso el fuerte énfasis que hemos estado haciendo en estas lecciones sobre el testificar nunca se trata del ser humano, de nosotros, sino acerca de Dios, y el Espíritu Santo fortalece nuestra testificación. Siempre se trata de Jesús, y el propósito del ministerio del Espíritu Santo es testificar acerca de Jesús. Nuestro Señor lo dijo claramente cuando habló en San Juan capítulo 15, los versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, en griego es el Paracletos, Consolador Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también. Por eso insistimos mucho en la personalidad del Espíritu Santo. Quien testifique es una persona, y aquí se nos está diciendo que el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dijo Jesús, y vosotros haréis testimonio también. Reitero las citas, San Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Así es, Pastor Scroggins, durante la semana estaremos mirando Jesús y la promesa del Espíritu Santo, y estaremos ampliando lo que usted abordaba, cómo el Espíritu Santo testifica de Jesús. El objetivo del Espíritu Santo es llevar a tantas personas a Jesús como sea posible. El Espíritu Santo tiene una misión especial y su misión es glorificar a Jesús. En este papel convence a todos los creyentes de su responsabilidad de testificar. El Espíritu Santo abre nuestros ojos para ver las posibilidades en las personas que nos rodean. Y de cierta forma el Espíritu Santo trabaja tras bambalinas para crear receptividad al mensaje del Evangelio. Este concepto lo estaremos ampliando en el estudio de esta semana, Pastor. En esta semana estaremos viendo un tema de mucho interés, una iglesia llena de poder. Ya podrán imaginarse ustedes el título a qué se está refiriendo, y hemos dicho con reiteradas ocasiones que el protagonista de la primera iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, varios de los capítulos del libro de los Hechos serán consultados. Estaremos viendo Hechos 2, 41 y 42, 4, 4 y 31, el capítulo 5, también estaremos tocando el capítulo 6, algunos versículos. Lo cierto que estaremos haciendo una interesante
aventura de testificación, una proclamación del Evangelio y el crecimiento de la Iglesia en este tema. Hechos es la historia de creyentes consagrados, llenos del Espíritu Santo que impactan al mundo por Cristo, y notaremos cómo eran totalmente dependientes del Espíritu Santo para lograr resultados milagrosos. Por eso a usted y a este servidor, junto con el pastor Lizardo, nos conviene reunirnos ese día para seguir aprendiendo de esa iglesia que estuvo llena del poder del Espíritu Santo. Y la intención de Lucas, quien escribió este libro, es compartir con cada lector del libro, quien lo estudie, acerca del ministerio del Espíritu Santo en esa iglesia primitiva, en la primera iglesia. Así es que, apreciado hermano, querido amigo, usted queda invitado para estar junto a nosotros analizando en esta semana el tema Una iglesia llena de poder. Durante la semana estaremos abordando también el tópico de el Espíritu Santo y la testificación. Veremos cómo el Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia del Nuevo Testamento y también está activo en la vida de la iglesia de hoy. El Espíritu Santo, amigos oyentes, desea llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo, que es llevar a hombres y mujeres a Cristo Jesús y a su verdad. Pensamos, pastor Lizardo y amigos, que esta semana llena de poder, porque estaremos viendo el Espíritu Santo, uno de los temas que estaremos tocando es precisamente sobre esa persona maravillosa, el Espíritu Santo, la palabra y la testificación. Estaremos viendo la forma en que Dios estaba tocando el mismo corazón del testimonio de la iglesia ahí en el Nuevo Testamento. Esas grandes verdades de la palabra de Dios que hacen frente a la gran necesidad práctica del hombre, la conversión de cada persona por medio de la fe, como se ve ahí en el libro de los Hechos. Y eso hace pensar que estos grandes principios son demasiado puros y santos para ser aplicados en la vida diaria. Cuando esos principios se aplican a la vida diaria, veremos en esta semana, entonces el ser humano hace proeza. Son grandes verdades que provienen del cielo y alcanzan la eternidad. Y sin embargo, señores, su influencia vital ha de ser entretejida en la experiencia de los seres humanos y ha de compenetrar todas las grandes y pequeñas cosas de la vida. Eso estaremos viendo en esta semana cuando estemos tocando el tema, el Espíritu, la palabra y la testificación. Reiteramos, conviene reunirnos en ese horario para seguir aprendiendo sobre esa obra importantísima del Espíritu Santo, la palabra y la testificación. Otro punto importante que estaremos abordando esta semana lo será el poder transformador del Espíritu Santo. Y estaremos haciendo un estudio cuidadoso del libro de Hechos. Y notaremos la forma como Dios obra milagros en la vida humana a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo se encuentra con las personas donde éstas están, pero no las deja allí. En su presencia, estas personas son cambiadas por el poder transformador del Espíritu Santo, Pastor Scroggins. También en esta semana estaremos cerrando con un tema de mucho interés, el poder transformador del Espíritu Santo. Hay muchas historias maravillosas de personas que han sido transformadas en términos físicos. Quizás una persona sin hogar, de esos que duermen en las calles, que no tienen esperanza y entonces andan con un aspecto en términos físicos muy desagradable, y a alguien se le ocurre trabajar a favor de esa persona, va y lo limpia, lo baña, le cambia la ropa y se produce en términos físicos un cambio real. Pero más que un cambio y una transformación en lo que tiene que ver en el plano físico, en esa semana estaremos estudiando el poder transformador del Espíritu Santo que va a lo interno del ser humano. Y un estudio cuidadoso del libro de los Hechos revela a nuestro Dios obrando milagros en la vida del ser humano a través del Espíritu Santo. Y este libro de Hechos, especialmente en este tema,
estaremos haciendo un estudio de caso acerca del triunfo del Evangelio sobre los principios culturales, transformando hábitos arraigados de toda la vida y enseñando toda la humanidad la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio estamos haciendo un llamado especial e importante a cada creyente, a cada amigo que nos sintoniza y que estudia con nosotros la palabra de Dios, para que durante toda la semana, guiados siempre por el poder del Espíritu Santo, estemos viendo estos interesantes tópicos que nos trae la lección número 5 de esta semana: testificar con el poder del Espíritu Santo. Claro, pastor. El estudio de esta semana estará sumamente interesante y hacemos una invitación a los amigos para que no se pierdan estas lecciones. Comparta las distintas frecuencias de Radio Amanecer en las redes sociales. Comparta de igual forma estas lecciones, porque son de mucha fortaleza espiritual para nosotros. Y este tópico de la influencia del Espíritu Santo relacionada con el poder transformador y la testificación es de suma importancia para cada uno de nosotros. Durante esta semana vamos a ver cómo en la iglesia cristiana, en el libro de Hechos, hubo una explosión de crecimiento. El mismo libro de Hechos declara de que el Señor añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y cabe destacar que esta iglesia empezó con 12 personas. Una iglesia pequeña, prácticamente empezó con un grupo. Pero estos primeros cristianos buscaron a Dios, confesaron sus pecados, se arrepintieron de sus actitudes egoístas, derribaron barreras, se acercaron a Dios, resolvieron las diferencias que tenían entre ellos, y durante 10 días, Pastor Scroggins y amigos oyentes, durante 10 días estuvieron en el aposento alto orando, y en ese lugar fueron transformados y ya estaban listos para el derramamiento del Espíritu Santo, tal y como Jesús lo había prometido. Y en el primer sermón que Pedro predicó lleno del Espíritu Santo, dice el libro de Hechos que se convirtieron en un día 3,000 personas. Y este crecimiento no queda ahí. Hechos capítulo 4 registra que el número de los que creyeron fue como de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, que tal vez, Pastor Scroggins, si se cuentan las mujeres y los niños, el número de los que creyeron aquel día crece hasta unas 15 o 20,000 personas. En poco tiempo el crecimiento de la iglesia estalló porque recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto lo estaremos observando y ampliando en el estudio de esta semana, Pastor Scroggins. Así es, pastor. Y esas palabras finales suyas son muy motivadoras. Nos invitan a sintonizar a Radio Amanecer en estudio en los 3 horarios que ofrecemos: a las 6:20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Usted puede estudiar con nosotros en cualquiera de esos horarios. Y hay personas que nos han escrito y nos han confesado que escuchan Radio Amanecer en estudio los 3 horarios. Muchas bendiciones, y eso es muy importante. Esta es la lección número 5 que estaremos abordando en esta semana, la parte introductoria que está llegando a su final, donde estaremos compartiendo con ustedes el tema titulado Testificar con el poder del Espíritu, y el pasaje de la Biblia que nos estará sirviendo de fundamento en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Al cierre quisiéramos dar una información muy importante. Si usted, querido amigo, quiere estudiar con nosotros fuera de Radio Amanecer en estudio a alguien para que puede impartirle ciertas orientaciones en términos espirituales, estudiando las Sagradas Escrituras, puede llamarnos a nuestra línea de esperanza al 829-688-5600, 829-688-5600, o en cualquiera de las provincias fuera de Santo Domingo o el Distrito Nacional puede hacerlo
a través del 809-283-00. 809-283-00. Nosotros con mucho gusto vamos a asignar una persona que estará interesada también en compartir con usted estas grandes verdades de la Biblia. Al cierre, les invitamos para que juntos pidamos la dirección divina. Agradecemos, Señor, en esta hora por tus bondades. Gracias por el estudio de tu palabra, por esas grandes verdades que estaremos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y esperamos que el Espíritu Santo ponga en nosotros esa gran motivación de profundizar en el estudio de la Biblia, que el Espíritu Santo nos acompañe, que los ángeles también nos protejan en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir en el mundo, y esperamos que nuestra fe pueda seguir incrementándose en el poder de Dios, de que Él mantiene el control de todo. Esperamos tu protección, tu dirección en todo momento, favores que pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.